Hoy el título es La restitución de Dios es generosa. Y el principio de generosidad tiene que ver con no dar por necesidad. El generoso nunca da por necesidad. ¿Por qué hay escasez en la iglesia? Porque nosotros estamos acostumbrados, no hablo de este lugar solamente, sino la iglesia en general, estamos acostumbrados a dar por necesidad. Usted va a decir, no, pastor, yo doy para ser bendecido, que es otro concepto que tiene que ver con necesidad, porque la necesidad siempre es escasez. Siempre estamos menos 10, o sea, siempre estamos necesitando, siempre nos falta algo, cuando en Cristo lo tenemos todo. Pero como nos han enseñado a que esto es como un anhelo del corazón, venimos a reafirmar lo que la palabra dice en cuanto a lo que es vivir el hoy. Yo hoy a la mañana hablaba con un pastor y él me decía, vivo el día a día. ¿Pero en qué sentido vive el día a día? Y él me decía, ir por las necesidades. Y por ahí se nos hace costumbre a nosotros el decir que vivimos día a día, vamos paso a paso. Y en esto estamos errados, porque nosotros tenemos un diseño eterno ya. Lo que hacemos es caminar en el diario andar, simplemente o sencillamente, si va caminando en el diario andar, para alcanzar la medida que se nos ha sido dada, tenemos una medida de fe, o para anhelar esa medida. El anhelo es muy diferente al vivir. Nosotros podemos vivir anhelando cosas, pero no podemos vivir como si las cosas estuvieran ya y nada más que nosotros tenemos que hacer es tomarlas. La cuestión del anhelo es una mentalidad que se nos ha ido atravesando, no sé por qué en la cabeza, o mejor dicho, sí por algo pasional, por algo que tiene que ver con la pasión que es almática, es decir, con algo que tiene que ver con nuestros sentimientos, con lo que nosotros queremos, y no con lo que Dios quiere. No hemos podido todavía llegar a ver lo que Dios quiere para nuestra vida, aunque sea tal vez contradictorio con lo que nosotros queremos. Pablo decía, en mí está el querer, pero no puedo hacerlo. Porque ese querer de Pablo tenía que ver con la voluntad de Dios y no con lo que él almáticamente en su mente estaba buscando. Y una de las luchas más fuertes en este tiempo es saber que Dios nos ha dado abundantemente. Y nosotros decimos amén, amén, amén. Bueno, si es amén, se debe ver en todas las circunstancias de la vida, en enfermedad y cuando no estamos enfermos. Cuando no estamos enfermos está todo bien, pero cuando estamos enfermos, por ahí se nos plantean algunos problemas. Y estoy viendo en este tiempo algo que tiene que ver con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en un momento de su vida, ya en la vejez, él dice, hace como un medio balance, ¿no? Ya diciendo, yo tengo cerca la muerte. Nosotros nunca la queremos tener cerca la muerte. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de generosidad, pero en esto habla el espíritu de Pablo con mucha coherencia. Porque él dice, he alcanzado todo lo que me pediste, Señor. He guardado la fe y he corrido lo que vos me dijiste que tenía que correr. Por lo demás, me espera el premio. Estoy esperando eso. Ahora, nosotros vivimos de una manera en la que queremos el premio, pero no queremos correr todo lo que Él nos pide y guardar la fe, es decir, tener esa medida de fe intacta. No es que se desgasta, la tenemos intacta, porque ese va a ser lo que le vamos a entregar a Él. Y eso es entender que Dios es generoso con nosotros. No vivimos, cuando hablamos de espiritualidad, nosotros creemos que es decir versículos bíblicos, o de venir a la iglesia, o de inclusive hacer cosas. La fe sin obras es muerta, pero tened cuidado, porque yo voy a ver con tus obras tu fe. Uno ve de acuerdo a las obras la fe. Vemos que gente que ha hecho muchas obras que no ha tenido fe.
No por eso Dios lo ha dejado de usar. Por eso Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y vemos gente que ha desgastado su vida haciendo cosas, pero no tiene fe. De hecho, es un modelo que es el que ha traído Satanás, que es muy parecido al modelo de Dios, pero no el modelo de Dios. Que son las obras de caridad, que son las instituciones que se encargan de eso, y aún personas que hacen cosas buenísimas, pero no tienen fe. ¿Cómo no tienen fe? Sí, claro, porque la fe no tiene que ver, y esto es la generosidad de Dios, no tiene que ver con cuánto más crea yo algo, porque hay gente que cree muchas cosas. Y es fe. Para ellos es fe. Pero la realidad espiritual nos muestra que la fe tiene que ver con Cristo, tiene que ver con Dios. Porque si no sería vano lo que hacemos. Porque no nos olvidemos que la palabra dice que en Él están todas las cosas. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Por más que vos seas un gran tipo, una gran mujer o una persona maravillosa, un gran estudiante, un gran trabajador, si no estás en Cristo, todo es paja, heno y hojarasca. O sea, todo se pone un fosforito y se prende y se consume en 30 segundos o menos. Entonces la generosidad que hemos recibido no tiene que ver con las cosas, como escuchamos recién a la pastora, materiales, sino que tiene que ver con las cosas espirituales, pero lo espiritual se naturaliza, porque tenemos una naturaleza nosotros. Por eso lo que más nos duele son las cosas de valor que tenemos, entregarlas. Porque si se naturaliza, estas son cosas como, esto no es de Dios, pero si tenemos que vender esto o entregar esto por generosidad, porque la generosidad no tiene que ver con la necesidad, la solidaridad tiene que ver con la generosidad, la solidaridad tiene que ver con la necesidad. Por eso este mundo es solidario. Yo no soy solidario, ni me interesa ser solidario. Yo soy generoso. ¿Por qué? ¿Por mí? No, por Cristo. Porque en la generosidad no hay necesidad. Por eso los cristianos, los primeros cristianos entendían este concepto porque lo habían recibido. Era natural lo que hacían. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Pero la verdadera entrega a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. Y esto no es un concepto, permítanme, me quedo ahí, no es un concepto conformista. Porque con Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Él. El libro de Efesios, Pablo a los Efesios le recuerda a Él. Nuestra riqueza no tiene que ver solamente con las cosas materiales, pero incluye las cosas materiales. Porque si no, nos metemos adentro de un mito. Nuestra característica es espiritualizarlo todo. Por eso dentro de eso espiritual, no me sale la palabra, de eso espiritual nosotros decimos los que más tienen y los que menos tienen. Es un concepto que está errado. Vemos una iglesia que no tiene recursos como este, vemos una iglesia poderosa que tiene recursos. ¿De dónde hemos sacado ese concepto si nosotros somos por naturaleza generosos? No debiera haber necesidad en medio nuestro. No debiéramos, no quiero decir que no debamos enfrentar cosas que es muy diferente. La cuestión de enfrentar no tiene que ver con que no haya. Justamente hemos sido puestos para enfrentar las cosas con total autoridad, tanto de enfermedad como de escasez. Porque volvemos al diseño de Dios.
por naturaleza somos generosos, es decir, por naturaleza no necesitamos nada porque en Cristo lo tenemos todo. Entonces, la cuestión de la riqueza en mí misma es, en mí, o sea, la riqueza que yo tengo, es la entrega a Él. Cuando yo me entrego a Él no hay problema. Porque entonces me contento con lo que tengo. Porque es desde ese lugar de donde yo voy a dar. Entonces, si mi mentalidad es escasa, lo que voy a hacer es no voy a saber qué dar. Y vuelvo a insistir, lo que más duele es el dinero, las cosas materiales. ¿Cuánto más será el amor? No se crea esa mentira de que alguien le diga, no, pero nosotros vamos a dar amor, a brindar amor. No, porque si yo preguntaría en este tiempo, ¿cuánto tiempo vos le dedicás al amar a las personas? Buscaremos enseguida razones, o sea, mi familia, buscaremos enseguida ver cosas que estamos haciendo. No, la realidad es cuánto tiempo. Es el tiempo invertido en el amor a quien sea. Entonces, nos enfrentamos tanto al amor como poder decir a la felicidad. ¿Cuánto tiempo de felicidad podemos disfrutar? Porque esto se trata de los unos a los otros. El cuerpo de Cristo es el cuerpo. Todo lo que afecta a uno indudablemente va a afectar a otro. Por eso yo no entiendo, yo en lo personal no entiendo cómo no podemos abrir nuestro corazón y decir, estamos pasando este tiempo, estoy enfrentando esto, sino que nos reservamos como si fuéramos exclusivos a cosas esperar cosas que alguien nos venga a descubrir no sé qué cosa. La verdadera entrega a Dios nos hace ricos y nos hace ser generosos. Porque dice la palabra, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podemos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hundan en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la verdadera fe y se han causado muchas heridas dolorosas. Y esta cuestión material del dinero es muy interesante, porque no hemos aprendido a ser afanosos en nuestra vida, dejando de lado estas cuestiones. Entonces uno puede rápidamente entender que si yo me entrego al Señor, todas las cosas que voy a hacer van a ser para Él, inclusive el dinero. Todas las cosas que vamos a hacer van a ser para Él, inclusive el dinero. Se quita entonces del centro de nuestra vida el afán que trae el sudor de tu frente. Vieron que esto lo hemos hablado tantas veces, pero aún hoy día nos cuesta, porque nuestra esencia es generosa. Porque cuando entendemos la parte de la generosidad, empezamos a dar lo que tenemos, que tiene que ver con una fe genuina. La fe genuina es la que no miente, es la que no maquilla, es la que reconoce aún las limitaciones, pero las reconoce y las expone, porque cuando vos limpiás, cuando vos sacás, cuando vos quitás todo lo que no es de Dios, lo que empuja es la generosidad. Es decir, volvemos otra vez, el no ser escasos en nada. Entonces no hay ningún problema. Yo esta semana vi con mucho placer, o sea, con mucho gozo, el que se haya podido ir a visitar otras personas que no haya sido yo, o bueno, fue la pastora, a Norma. Es un principio, está muy bien, porque el concepto es como que va el pastor con la varita mágica, hace una oración de sanidad,
la hermana se levanta y gloria a Dios. O quien sea, ¿no? Lucía, María, Eduardo mismo. No hay un cajero automático. Vos ponés una tarjeta y te va a devolver algo. Aunque sea el no o el sí de la plata, ¿no? Digo, no es un cajero, no es una Dios no es una máquina tragamonedas. Que yo voy poniendo cosas y Él me tiene que devolver algo, en algún momento algo me va a devolver. Por esencia, por naturaleza, somos generosos. Y en la generosidad no está como decía, acá habla de la ambición al dinero. No hay una ambición material en la generosidad. Es decir, el concepto acá que Pablo le remarcaba a Timoteo era por no quedó escrito por una casualidad, porque había gente que se afana. Sí, yo no me enriquezco, yo tengo lo necesario. Mira, hermano, lo necesario, otra vez lo mismo. Si hay generosidad, no hay necesidad. No necesitas. Y este principio es un principio que era el que el Señor Jesús desarrolló en la tierra. Él no tenía necesidad. ¿Por qué? Porque nada necesitaba. Una de las primeras cosas que le dijo a los que salieron de Adón, muchachos, no lleven nada. ¿Por qué les dijo eso? Porque van a tener todo. Pero esto medio como que nos pone incómodo, porque es un concepto medio comunista este. Claro, porque vamos a la cultura del hombre, no estamos impartiendo nosotros una cultura, porque necesitamos trabajar, hermano. Sí, gloria a Dios, yo digo que sí. Pablo era uno de los que decía, yo laburo con mis manos. Pero aún así él, de todo, ya de viejito dice, todos me dejaron solo. No es ese el énfasis que hace la palabra, no es en que lo hayan dejado solo. El énfasis de la palabra es que el Señor conmigo estuvo. Nunca nada le faltó a Pablo, pero aún cuando le faltó lo tenía a él. Entonces, como no había en su vida necesidad, porque su naturaleza entendió él que era generosa, en definitiva, decía, nada tengo, cuando vine nada tengo, y cuando me voy nada voy a tener. Pero el diámetro en el que él se medía no era desde que nació como un bebé o cuando fue criado a los pies de Gamaliel, porque ahí no lo entendía. Bajo el conocimiento, bajo los pies de Gamaliel, bajo la cultura de que tenemos que saber la palabra, hermano, porque Scheffer y Fuscher y Fucking y no sé quién, y Germán Palermo, que escribió en 30 libros, no dice, qué maravilla que lo que dice eso. No se trata de eso. Sino se trata exactamente de poder vivir lo que decía el apóstol, de poder ser Cristo. No tengo necesidad. ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué van a tener mis hijos? La mejor herencia es Cristo, porque todas las cosas las van a tener en Él. Cuando yo entiendo esto, empiezan a demolerse cosas en mí, porque no es que, y esto quiero que quede bien claro, no es que yo estoy diciendo, no, mira hermano, quédese como, porque es la cultura del hombre. Quédate tranquilo y espera que te llueva el dinero. Sino que justamente como mi posición es la de generosidad, el caudal que hay en mí es que no hay necesidad, porque soy generoso, eso sobreabunda. Por eso los cristianos de Hechos 2:42 entendieron esto y no les importó absolutamente lo que tenían, porque sabían que nada les faltaba. Nosotros vivimos en un mundo escaso y queremos hacerle creer que el otro tiene que cambiar la mentalidad. Entonces tratamos de hacer lo que se hizo por mucho tiempo, que es, vamos a entrar ahora en un tiempo de sanidad interior. Y ahí vos tenés que sanar ese corazón escaso. Mirá, lo único que puedo decirte yo de sanidad interior es que en Cristo tenés todas las cosas y vos tenés que volver a Cristo. ¿Y cuántas veces lo va a decir, pastor? Todas las veces que sea necesario hasta que estés en ese lugar. Porque quiero decirte, no había tiempo que perder en esa época. Digo,
en Hechos 2:42, no había tiempo que perder, porque lo que había que hacer era la gran historia de la iglesia, que era ir a los lugares de oscuridad para hacer luz. Esa era la verdadera historia, esa era la cuestión del asunto. Era que los enfermos eran sanados, era que había que las personas se volvían a Dios, o sea, eso era lo que sucedía, porque eso era. El verdadero asunto era ese, el verdadero negocio, entre comillas, de la iglesia, era eso, lo que había que hacer era eso. No había que perder tiempo en restauración o en todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que Dios ya había establecido. Porque el principio de la generosidad es que no hay necesidad. Entonces, cuando no hay generosidad, cuando no hay necesidad, cuando no hay generosidad, hay un tema de necesidad. Pero cuando hay generosidad, nada falta. No falta amor, no falta presencia de personas, no falta la escasez. Aún en lo material, no hay ningún problema con eso. Dice Colosenses 2:7, arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se le enseñó y rebosarán de gratitud. Es decir, habrá generosidad, habrá lo que sobrará. Porque es muy lindo pararse acá en la iglesia y decir, gracias Señor, te doy por ti. Y tener momentos tremendos, qué presencia, qué palabra, qué cosa gloriosa. Ay, fue un momento tan fuerte. Y la cuestión es que Dios sigue siendo generoso porque su presencia se manifiesta y vamos a tener tiempos gloriosos y vamos a tener encuentro y convocatoria y todo lo que usted quiera, pero la verdad está ahí afuera. Y la verdad está acá. No porque no haya necesidad, otra vez, no porque no haya circunstancias. Porque siempre va a haber circunstancias, porque vivimos en un mundo hostil. Pero ¿cómo puede ser que de 30 que somos acá haya 3, 4, 5, 6 motivos de oración? 7. Toda necesidad. No tenemos la culpa, o sea, no es una cuestión de culpa. Uy, qué tremendo. Cayó en enfermedad porque su vida ha sido una vida de pecado. No sé, mira hermano. La enfermedad es la consecuencia del pecado, pero no de mi pecado. Pablo, no, pero eso fue. No puede evitar eso. La consecuencia del pecado no la puede evitar. No la puede evitar. Ya fue clavado en la cruz. Entonces, no es cuestión de evitar la consecuencia del pecado. Es cuestión de enfrentarla. Y todo se determina en el lugar donde yo estoy parado. Pablo decía, tu gracia me basta. Porque Pablo le dijo, Señor, saname. Y el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia. Porque mi gracia es suficiente. Entonces Pablo caminó sobre esa palabra. Porque fue lo que Dios le había dicho. Ahora, frente a cualquier circunstancia en la que estás viviendo, ¿qué palabra te dijo Dios para que vos la enfrentes? No, mire pastor, nosotros resulta que tantos problemas tenemos que no podemos venir a la iglesia. ¿Cuál es la palabra que Dios te dio para enfrentar esa realidad? ¿Cuál es la incomodidad en este tiempo, en enfermedad, lo que sea, que Dios te pone para decir, es imposible que llegue a Él? Vos tenés que alcanzar la medida de la fe, porque eso te lleva a alcanzar la estatura de Cristo, de la medida de Cristo. No somos Cristo, somos su medida. Esto de arraigarse profundamente en Él tiene que ver con poder entender que nuestra vida es una vida de generosidad. Porque eso nos ensancha, no es una fe escasa.
La fe que no es genuina es una fe escasa, porque siempre necesitamos. Y la palabra nos enseña a desbordar en los unos a los otros. Oren los unos por los otros, ayúdense los unos a los otros, mírense los unos a los otros. Hemos hablado mucho acerca de esto, en lo que tiene que ver con el, con el dar sin esperar nada a cambio. Pero en la restitución, en el tiempo de hoy, en lo que Dios quiere para hoy, Dios me quiere devolver lo que Él pensó en la eternidad. Perdón, Dios quiere que yo vea, no me quiere devolver, Dios quiere que yo vea lo que Él me dio en la eternidad para este tiempo. Entonces, mi fe fortalecida en arraigarme en Él, es decir, Señor, yo no voy a ser generoso, soy generoso. Y en cuanto a qué cosa, todo lo que tengo es tuyo. Entonces, como vos me diste todo sin esperar nada a cambio, porque lo tengo todo en ti, bajo ese diseño me muevo, bajo esa forma me muevo. Esa es una reforma, tomar la forma. Esa forma es la que tengo que tomar, la forma que Él me dejó. Entonces, bajo eso yo ensancho, no limito mi vida. Y esa fe se establece en todas las cosas en mi vida. Una fe ancha, no angostura, no angustia. La angustia no habla de fe, habla de una fe angostita, que tiene límites. Entonces ya no es una fe genuina, es una fe que no es generosa. ¿Cómo podemos vivir la generosidad? Si hiciera una encuesta entre todos los que estamos acá, todos hemos tenido carencias en nuestra vida. De acuerdo al lugar donde yo estoy, es más grande que la del otro, por donde yo estoy parado. Pero nunca puedo ver la carencia del otro porque no estoy en el lugar de él. ¿Se entiende esto? O sea, para mí lo que tengo es lo peor. Entonces es la frase de, no sabes todo lo que yo pasé. Esa es una frase muy común en la boca de muchos que tienen una fe angosta. O la otra, yo ya pasé por tantas cosas. Como que ya están de vuelta en la angostura, como no podés medir lo ancho porque es una fe que no es genuina, que no alcanza la medida. Entonces volvés a la avaricia, porque lo contrario de generosidad es avaricia. El avaro no tiene que ver con el que guarda plata. El avaro piensa en sí. Esa es una palabra bíblica, una palabra traída de la boca de Dios, si querés. El avaro es el que piensa en él. El avaro, el que no da, entre otras cosas. Pero el avaro es el que piensa en él solo. Entonces, la avaricia, al pensar en mí, produce angostamiento, o sea, algo que es angosto. De ahí viene la palabra angustia. En cambio, cuando yo desarrollo el empezar a edificar mi vida en Él, al poder realmente edificar mi vida en Él, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo? ¿Cómo estás edificando? Como piedras vivas estás edificando. Porque somos piedras vivas. La edificación nuestra tiene que ver con eso, tiene que ver con el levantarnos en el lugar y empezar a edificar y a construir, porque esto es una construcción. ¿Qué va a poner? Una pared que sea mía. A mí esa pared la hice yo. ¿Para qué sirve? Una pared en el medio de la nada. Sirve para que la gente se ponga atrás por el viento, qué sé yo, en un momento se va a caer. Pero una construcción ya tiene que ver con algo en el que estoy edificando y que se pueda vivir. Mire, la palabra dice en Gálatas 6, 8. El que siembra en los malos deseos de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso siempre, dice la palabra, que podamos, hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. El tema de la cosecha y de la ofrenda tiene que ver con la generosidad.
Un generoso siempre va a cosechar, porque sabe que no tiene, siempre va a sembrar, porque no tiene que ver con la cosecha, sino con lo que él da, con lo que él siembra. Porque es paciente. Usted ve a la gente de campo que dice, estos son la medida que tenemos nosotros, ¿no? Como tenemos una medida escasa, vemos dentro de la escasez, entonces la gente de campo, mirá, venga, torrante. No vamos a decir nada, tienen toda la plata, se la llevan todo. Pero el hombre de campo es el que siembra pacientemente, porque de muchas siembras no ha recogido nada. Pero en la paciencia, en la perseverancia, el tipo vuelve a sembrar, porque sabe que en el tiempo va a cosechar. Un hombre que tiene un pensamiento comercial de negocios hace eso. No saca provecho de lo que pueda. Tiene paciencia. ¿Cuánto más en el reino de los cielos nosotros que tenemos un gen, viene con nosotros ya lo establecido sobre nuestra vida, que no va a haber escasez, no va a haber necesidad? ¿Por qué llevamos a lo material siempre nosotros? Porque tenemos la medida escasa. Porque tenemos una medida escasa, entonces siempre nos va a faltar menos 10. La compulsa a veces de muchas personas que dicen, vendemos, hacemos tal cosa y ¿qué vamos a hacer? Y no sé, por las dudas, no lo hagamos. La lucha que hay en muchas familias que tienen esposos o esposas que no son cristianos, o hijos o hijas que no son cristianos, que van a decir, si yo hago, digo, opino, o tomo esto, o hago aquello, y siembro y hago, no sé, hasta temor a esas cosas. Porque no manifestamos, no mostramos lo que tenemos. Tenemos en nosotros el poder más extraordinario que necesita la tierra, que es el poder no ser necesitados. No necesitamos de nada porque en Él lo tenemos todo. Y esto era, vuelvo a decir, era un concepto que en la palabra está traído por un hombre que, como Pablo, que llegó a perderlo todo otra vez, no tuvo nada realmente. Sus días terminaron en una casa alquilada por el Imperio Romano, en los que él terminó su vida allí. Y aún desde ese lugar influenció a todo el mundo cristiano conocido. Hombre como Pedro, que terminó sus días también de la misma manera, muerto, o sea, entregó literalmente su vida. Desgastó su casa, su familia, no tenemos novedad de eso nosotros. Estaba casado. Pero él desgastó todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque entendieron. Esto es lo que Dios nos está demandando en este tiempo. Dios nos está sacando de la comodidad, del calor en el que hoy estamos, para empezar, no a sufrir. A ver, no se diga, bueno, a ver, yo ahora voy a tratar de hacer algo. No traten su mente, no tratemos de hacer cosas que nos quitan, nos desvelan, nos quitan la paz. No vamos a hacer más cosas que nos quitan la paz. Miren, Marcos, el Señor habla y dice, ya no solamente, Marcos capítulo 10, dice, ya no solamente, versículo 29 y 30, ya no solamente entendemos lo que Dios nos devolverá, o mejor dicho, lo que Él tiene para nosotros hoy, sino lo que debemos dejar. La generosidad tiene mucho que ver con eso, porque cuando nosotros entendemos que en Él lo tenemos todo, nos vamos a quitar el peso de las cosas que no son necesarias, no necesitamos en nuestra vida. Así que le respondió Jesús y les aseguró, Marcos 10, 29, que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermana, o madre, o padre, o hijo, o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio, y ahí es donde todo el mundo, levántese y dele gloria a Dios, porque vamos a la ofrenda, ¿no? Inmediatamente, para que podamos hacer algo que sea poderoso. Recibirá por mi causa y la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madre, hijo y bienes. Y hay algo que por ahí se evita y que dice junto con persecución.
Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Varias cosas hay allí adentro. Dios restaura 100 veces más, 100 veces más. Pero no te olvides que te va a costar eso, persecución. Esa es la parte que uno, bueno, dejémoslo porque estamos perseguidos por Satanás. No, Satanás no tiene parte ni arte con nosotros. Pero yo no entiendo a las personas que todavía en la enfermedad oran para que Satanás, no se preocupe por Satanás. Cuando estamos en enfermedad, lo primero que tiene que venir a nuestra mente es la gracia de Dios. Tu gracia me basta, es suficiente. Yo camino sobre esa gracia. Usted tiene que caminar sobre esa gracia. Hay que ver el enemigo. Cuando uno está en Cristo, no hay dolores en el cuerpo. Yo he visto personas así. Mi padre terminó sus días de esa manera, dándole gloria a Dios. Una tremenda enfermedad. Dando testimonio a todos los que estaban en el lugar donde él estaba internado de la gloria que él veía. No entiendo las personas que viven, o sea, sí las entiendo, pero lo único que puedo decirle es, volvé a Cristo. El que no tiene a Cristo, bueno, el que tiene a Cristo. Levántese del lugar donde está, tome la palabra. Aún en el llanto y en la oscuridad que usted pueda ver, la luz de Jesucristo resplandece. De esto se trata. A ver, oiga, el tiempo en el que vivimos ya no es un tiempo de avaricia, en pensar en mí, un tiempo de egoísmo. Solo lo que a mí me pasa. Se terminó el tiempo del avaro. El avaro fue clavado en la cruz, el pensar en mí fue clavado en la cruz. Ay, pero ¿qué pasa con mi familia? Déjela en las manos del Señor, porque yo sigo con la promesa orando de que mi casa va a ser salva, porque tengo su promesa. La cuestión no es el otro, la cuestión soy yo, que tengo que ver lo que llevo conmigo, que es la generosidad, el entender que no hay necesidad, pero no basado en alguna promesa falsa de que si usted le da a Dios va a recibir, lo cual no quiere decir que si usted no le da a Dios es un desobediente, y eso que quede bien claro. En lo económico estoy diciendo, pero en todas las cosas es así. En el amor, en el bienestar. El Señor Jesús era manso, pero como dice el refrán, no era ganso, no era tonto. Él dijo con una moneda, dijo, dale a César lo que es del César y dame a mí lo que es mío. Pero esa enseñanza va más allá de un impuesto o de un diezmo. ¿Cómo vas a pretender vos, si toda tu vida fue una vida en que desobedeciste a Dios, pedirle a Dios en los últimos días que te ayude? ¿Por qué debiera ayudarte Dios? ¿Por qué Dios debe en este tiempo, o lo que es más exacto, por qué la iglesia tiene que ayudarte cuando vos le diste la espalda a Dios? Toda tu vida. No, porque el amor, dale a Dios lo que es de Dios. Vos primero, tiene que ser en mí esto, tiene que ser un recurso mío, en darle a Dios lo que es de Él. Cuando yo le doy a Dios lo que es de Él, todas las cosas serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Siempre se ha manipulado esto en lo material, pero cuando yo no le doy mi vida a Dios, Dios no va a hacer nada conmigo. Porque ya lo hizo en Cristo. Todo fue hecho en Cristo. Siempre hablamos de los 10, hablamos de, ¿cómo es que se llama? Los 10 leprosos que fueron a Jesús, uno solo vino a bendecirlo. Mirá, todo eso fue cerrado en la cruz. Porque ahora Dios a mí me mira a través de Cristo. Si yo no tengo a Cristo, Dios no me mira. Porque Él amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo. El problema de Dios con el mundo fue resuelto en Cristo. Si yo no veo a Cristo, por eso es necesario nuestro mensaje, llevar la palabra al mundo. Porque el problema de Dios es con el mundo, pero nuestro problema es con Cristo.
Porque Él se dio todo. De eso se va a tratar el tribunal de Cristo. De rendirle cuenta a Él, no a Dios. Porque Dios nos ve a través de Cristo. Entonces, en esta circunstancia, ¿dónde está mi mente hoy? ¿En mí? Ay, Señor, mírame, todo lo que yo estoy sufriendo ahora. Pablo decía, todo lo he desechado, lo he tenido por basura. Mire lo que dice Pablo en Corintios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago lo que es mejor para mí. Hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos y ustedes, dice, debieran imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. 1 Corintios 10, 33 y 34. Esto era lo que Pablo hacía. No, muchachos, a mí no quiero complacerme yo. No me interesa tener comodidades a mí. Yo quiero que usted esté bien. Yo ayer le daba gloria a Dios por las estufas que hemos podido poner arriba. Cuando nosotros nos mudamos arriba no había estufa. No estaba calefaccionada la casa. Era un gran galpón. No había nada. No había cielo raso. Se morían de frío los que vivían ahí arriba. La iglesia que estaba acá abajo se enteró, no lo sé. Pero yo quiero que usted se entere que ahora quien vaya a vivir ahí arriba tiene calefacción. No va a pasar frío. No le va a llover más el techo. Yo no me voy a quedar a vivir ahí arriba. Pero pensé lo que viene hacia adelante. Pensé lo que vamos a dar. Y agradecidos a Dios por eso. ¿Cuántas cosas hacemos hacia afuera? Hacia el bienestar de los otros. ¿Cuántas cosas? Ya no pensemos más nosotros, hermano. Pero tengo un problema en mi casa, porque en mi casa no soy cristiano. Pensá en lo que tenés en tu casa, entonces. Desgastate por ellos, no en conformarle en el pecado. No se confunda. No en administrar el pecado de ellos, sino en llevar la luz de Cristo a ese lugar. Porque eso va a traer oposición, porque no ha venido a traer paz, dijo Jesús. Ha venido a traer espada entre hijos y padre, entre padre e hijo, entre esposo y esposa. De eso se trata. Pero esa espada no tiene que ver con la injusticia que a ellos les parezca, sino con la justicia de Dios. Necesitamos ser generosos en esto, llevar lo que Dios nos dice que llevemos. Tenemos para hacerlo, y en abundancia. Porque cuando Dios dio y Dios da, lo da en abundancia. Él no es avaro, Él lo da en abundancia. Ya lo tenemos en nosotros, lo llevamos, lo portamos. Dios estableció en nuestra vida la medida de fe que es suficiente. La fidelidad, es decir, en cuanto esa medida esté llevada adelante por nosotros, es lo que nos vamos a dar cuenta nosotros que tenemos una vida fiel a Él. Romanos 12, 13 al 8 habla, el versículo 3, de según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vos tenés una medida de fe, vos tenés una medida de fe, yo tengo otra medida de fe. Pero es suficiente en el cuerpo. Por eso cuando alguno de nosotros estamos en la escasez del 3%, se va a ver en la iglesia eso inmediatamente. Y eso es lo que Dios quiere que en este tiempo veamos. Y el domingo que viene vamos a ver lo que tiene que ver con hombres que alcanzaron, dice la palabra que eran fieles, no eran Pablo ni Pedro, pero dice la palabra que eran fieles. Pablo decía, fulano, Silvano, es un siervo fiel. Se veía, se tiene que ver la medida. Se tiene que ver. Todas las cosas que nosotros vamos a hacer, las vamos a hacer en esta medida. Tenemos que empezar a rebobinemos porque tenemos todas las cosas en Cristo. Pero es palabra de Dios, no es palabra mía. Cuando vayamos ahora a participar de la cena, vamos a restablecer en nosotros un principio del cual no tenemos que desatendernos porque va a venir contra nosotros sino eso, que es el hacer memoria de Él, pero por sobre todas las cosas, hablar de Cristo a las personas. Yo cuando hablaba el domingo pasado, después los que nos quedamos un cachito, tiene que haber testimonio de esto, tiene que poner un testimonio usted audible. No puede ser que nos quedemos sin testimonio. El impacto de haber estado con la gente.
Y si no, dirá, estuve aprendiendo, pero la próxima no me voy a quedar callado. Voy a orar por aquel que está en necesidad. ¿Cómo te das cuenta con aquel que está en necesidad? Decirle, Jesús te ama. Nada más. ¿Cuánto tiempo compartimos con gente amiga? Y una vez le hablamos, y ellos saben que yo soy cristiano, pero ¿cuánto tiempo estamos estableciendo de la generosidad que tenemos en la vida eterna? Esto que leíamos recién, que en el próximo mundo, en lo que venga hacia adelante, van a tener vida eterna ellos. Para que podamos seguir tomando mate, comiéndonos asados, lo que usted quiera, pero para que podamos seguir compartiendo con eso. ¿Cuánto más nos falta para poder establecer estas cosas? Para poder realmente decir, miren, mucho habla lo que somos, pero también mucho habla nuestras palabras, porque nuestra palabra tiene poder. No nos quedemos, no, bueno, con lo que yo soy ya. Sí, es suficiente, pero no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos. El tema de la cosecha, no te canses de llevar palabras tan repodrido, no te canses. Tantas veces ya le dije, no te canses, no te canses. Me maldice, me insulta, no te canses, no te canses. Y otra vez la palabra va a ser mañana la misma, no te canses. Porque mientras tengas vida, la gran demanda de Dios sobre nosotros es Cristo. Tiene dos ejes. Uno sobre nuestra vida, Cristo sobre tu vida. Y otro eje es Cristo sobre la vida de nosotros. No es que ahí nomás, no te canses. Moleste, insista. Muchos hombres de Dios, grandes hombres de Dios, perdieron su familia por no ser insistentes. ¿Usted se acuerda de Elí? Del antiguo pacto. No fueron insistentes. En su casa, ¿no? No fueron insistentes. Samuel mismo no fue insistente. No sé lo que pasó con Pedro. Pero sí los dos, tanto Pedro como Pablo, fueron perseverantes. No me canso, decía Pablo en otro sentido, de volver a enseñarle otra vez las mismas cosas. No me canso. No es cansancio para mí, pero ya. Pero hay algo que está en vos y en mí. Y eso es el despertar de este día. Eso es lo que motivó al Señor Jesús a hacer todas las cosas que hizo. Estando en la condición del hombre, no tuvo en cuenta lo que era. No escatimó, no miró la condición, se despojó. Estas condiciones tienen que ver con la generosidad. Lo que está en vos está en mí y estamos en Cristo. Así que lo tenemos. La generosidad abarca todo. En tanto y en cuanto le miremos a Él y estemos en Él, y en Él hagamos todas las cosas, no hay nada, realmente así, sí, no hay nada que nos pueda parar. No se mide por la cantidad de gente, ni por el dinero de la iglesia, ni por el edificio, ni por la multimedia, ni se mide por cuántos músicos hay o por cuán bien o mal cantan. Pablo no tenía lo que hoy tenemos en la cabeza nosotros, un grupo de adoradores. No los tenía. Tenía siervos fieles, hombres que alcanzaban la medida. Si tocaban el arpa o no tocaban el arpa, o el bombo salteño o macedónico, no lo sé. La palabra no lo dice. Pero sí dicen que eran hombres que alcanzaban la medida, fieles, eran siervos fieles. No se mide por eso. Estamos encantados con estas cosas, hay un encantamiento con esto. Pero hermano, empecemos a medir las cosas por lo que tenemos. Porque eso se va a ver acá. ¿Sabe cuál es el primer síntoma de una iglesia que está siendo edificada en la fe? Que no haya necesidad. No estoy diciendo que no haya problemas. Que no necesite nada. Entender el principio de no necesitar nada es lo que la iglesia debe entender en este tiempo. Lo tenemos todo en Él. Entonces, como hay recursos en la iglesia, no se trata de son mucho o poco, hay recursos. Eso es
lo que Dios está entregando a la iglesia. El tema es si nosotros estamos cumpliendo con esto, en todas las cosas, ¿no? En el dinero, en el amor, en la paz, en la paciencia, en la bondad, en la benignidad, en la fe. La iglesia está alcanzando, como congregación, estamos alcanzando la medida cada uno, y como iglesia, ¿estamos alcanzando la medida? Nuestras reuniones se limitan a esto. Cuando hay otras convocatorias se limitan a menos. Cuando hay otras convocatorias, muchísimo menos. ¿Es eso? ¿Es lo que haga, lo que convoco yo o lo que convoca el cuerpo? El domingo que viene vamos a ver cómo se levantaron hombres. Mire, nuestra construcción no es piramidal. Eso es la Iglesia Católica y muchas otras denominaciones. Es decir, una base que va subiendo, pero hay una cabeza visible. Muchos ministerios se levantan piramidalmente. El ministerio apostólico no es un ministerio piramidal. Por lo que Pablo establecía, era un ministerio en el que había personas fieles. Pero nada decidía Pablo, porque era el Espíritu el que se movía en medio de ese cuerpo apostólico. Había hombres y mujeres que eran sostenidos en el Espíritu para que Pablo fuera, él mismo lo dice. En un momento él se quedó solo. Ya ni había una construcción piramidal. Se quedó solito. En lo natural, no. En lo natural el Señor siempre estuvo conmigo. Y detrás de eso entendemos que es la iglesia la que lo sostenía. Por eso necesitamos extender. Necesitamos mostrar, no mucho más fuera de los límites, sino en principio acá adentro, en principio en tu vida, en tu familia, el poder mostrar la generosidad. Que puedas esta semana y al salir de este lugar empezar a ser generoso. Que podamos llevar adelante este principio, porque es un principio que lo vamos a ver en este tiempo. No es para el futuro esto, es para hoy. La generosidad se establece en el hoy. Hoy necesitas ser generoso. Vamos a ver.